Bueno, pues muy buenos días a todos. Qué gusto verlos. Empezamos alabando y había como 20 personas y de repente volteó y wow, se llenó. Qué gusto poder estar juntos alabando al Señor, ¿no? Y estar conviviendo en familia y bueno, también aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, bienvenidos todos. Antes de iniciar con el mensaje, sí quisiera tratar un tema de un cambio importante que sucedió esta semana en este país, ¿no? Que tiene implicaciones, amplias implicaciones, y es que el aborto ya no es un derecho constitucional, sino que ya cada estado va a estar determinando, ¿no?, cómo manejar este tema. Y a pesar de que como iglesia lo celebramos en el sentido de que nosotros estamos a favor de la vida y de proteger la vida desde la concepción hasta que termina, ¿no?, hasta el final, creo que como iglesia tenemos que aproximar este tema con mucha humildad, ¿no?, y con mucha gracia y con mucho amor, porque hay gente que esta noticia le va a afectar mucho, ¿no?, y duele. Hay gente que está pasando por situaciones muy difíciles y esta noticia realmente impacta y los simbra. Y nuestra posición no es nosotros ganamos, ustedes perdieron, nosotros estamos bien, ustedes están mal. Nuestra posición como cristianos es llevar el amor de Cristo a todo mundo, ¿sí? Y entonces yo te invito a que en estas semanas que va a haber muchas discusiones en redes sociales, tengas esta gracia, tengas esta humildad, porque de lo que se trata y lo que Jesús quiere es que su amor llegue a estas personas, que su Espíritu Santo obre y sea Él el que haga la transformación, no nosotros. Y podemos estar orando por la gente y nosotros como iglesia también podemos inclusive ofrecer alternativas o puertas diferentes, como son asociaciones que apoyan a gente, por ejemplo, con adopciones, con las cuales tenemos relaciones muy cercanas, que también están disponibles como una opción viable cuando podamos encontrarnos con algún caso de estos. Pero sobre todo yo creo que es eso, o sea, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en toda conversación que tengamos, con amor, con gracia, con paciencia, con misericordia, de tal forma que sea su luz la que brilla, ¿sí?, y no la nuestra. ¿Okay? ¿Podemos hacer ese compromiso? Vale. Y bueno, si no viniste la semana pasada, te tengo una muy buena noticia. O sea, 5 personas la semana pasada decidieron responder al Espíritu Santo y aceptarlo como su Señor y Salvador. Es una gran noticia porque ellos ya tienen acceso a esta vida abundante que Jesús ofrece y también podemos ver cómo el reino de Dios se va extendiendo. Y bueno, no sé, si tú tuvieras una buena noticia, ¿cómo la comunicarías? ¿Usarías, por ejemplo, unos 15 años o, no sé, una graduación? ¿Usarías Snapchat, Instagram, Facebook? Redes sociales son muy buenas, ¿no? También podrías usar, o más bien hay canales que son mucho más formales que sirven, como son las noticias, el periódico. Hay redes de influencers, ¿no?, que también son muy buenos para promover. Y luego ya si ya te pones muy sofisticado, hay instrumentos más sofisticados. Yo diría que este es el más efectivo, que es ese amigo o esa amiga chismosa, que si tú le dices no se lo digas a nadie, todo mundo se entera, ¿no? Y es real. Entonces, bueno, pero eso ya requiere sofisticación en esto. Y bueno, pregunto esto porque estamos recorriendo el libro de los Hechos. Y lo que estamos haciendo es que estamos viendo este tema de cómo encender el fuego y viendo cómo es que la buena noticia del reino se empezó a expandir desde Jerusalén hace 2000 años. ¿Cuál era esta buena noticia? ¿Cuál era este evangelio? ¿Qué evangelio significa buena noticia? Pues imagínense que Jesús, el carpintero de Nazaret, que había proclamado ser el Hijo de Dios, había hablado con gran sabiduría, había hecho señales milagrosas, había muerto crucificado en una cruz diciendo que pagó por nuestros pecados. ¿Y qué creen? Estaba vivo, ¿no? Y estaba vivo y le decía que a todo mundo, a todo aquel que lo reconociera como su Señor y Salvador, le iba a dar vida eterna y podía tener el perdón de sus pecados. Y entonces esa era la noticia que estaba en ese entonces. Y para diseminar esta noticia, ya Jesús había ascendido al cielo, pero no sin antes capacitar y entrenar a 12 discípulos para que ellos fueran los que estuvieran llevando esta noticia al mundo de boca en boca para cumplir esta gran misión, empezando por Judea,
luego Samaria y luego hasta el fin del mundo. Esta era una misión que era francamente imposible de cumplir para cualquiera, porque hay una batalla espiritual muy fuerte en esto. Entonces, es casi imposible cumplir esta misión, y es por eso que en su plan Él decidió enviar al Espíritu Santo a vivir en cada una de las personas que deciden aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Y para qué? Para que Él sea el que esté con el poder del Espíritu Santo, el que esté guiándolo, el que esté dirigiendo a la persona que sea responsable de estar llevando este mensaje. Y no solamente eso, sino también el Espíritu debe estar en el mundo trabajando en la gente, convenciéndolo del pecado que uno ha cometido, que hay una justicia que no somos, que no podemos cumplir conforme al estándar de Dios, y que por lo tanto va a haber un juicio. Y que esto volteara y llevara a la gente a querer voltear a buscar a un Salvador. Y así pues cada vez más gente, y ya estaba en los miles, iban respondiendo al llamado del Espíritu Santo cada vez que un enviado comunicaba esta noticia. Y el reino de Dios se iba extendiendo de corazón en corazón, cuando el Espíritu Santo iba entrando a cada una de las personas. Ahora Jesús dijo que iba a haber resistencia, que habría oposición, y como hemos visto en el estudio, a lo largo de esta serie, la clase religiosa no estaba muy de acuerdo, más bien estaba en contra de esto, y no le gustaba nada el hecho de que más y más gente fuera creyendo en esta noticia. Pensando en el entorno de noticias, pensaban que esto era un fake news, ¿no? O sea, esta noticia no puede ser, esta noticia es una blasfemia. Es lo que pensaban, y así con el fin de detenerla, iniciaron una persecución en Jerusalén, que llevó a los discípulos a salir, a huir, pero ¿qué creen? Pues llevando el mensaje con ellos. Así es que ellos pensaban que detendrían el fuego, y realmente el resultado fue esparcir más esta gran noticia. Y ahora les estaban llegando reportes de las sinagogas de que decían que estaba llegando gente promoviendo esta nueva noticia, y cada vez más y más gente estaba creyendo. Y en este contexto y en esta situación que estamos viendo, hoy vamos a estudiar a dos personajes, a Saulo y a Ananías. Y la idea es seguir aprendiendo cómo es que el Espíritu Santo, ¿sí?, está trabajando y extendiendo este fuego, y ver si hay algo que podemos aplicar hoy para poder cumplir con esta misión. Entonces vamos a hablar de Saulo. Él estaba en Jerusalén. Él se describe como un hebreo de pura cepa, descendiente de la tribu de Benjamín. Él era un ciudadano romano, lo cual le daba muchos derechos o privilegios. Había nacido en la ciudad de Tarso, y Saulo, su nombre romano era Pablo, ¿no? Vamos a hablar de que es el apóstol Pablo. Era un fariseo del grupo de los fariseos, instruido bajo la tutela de Gamaliel, que era uno de los rabíes más conocidos de entonces, y él estaba orgulloso de tener una conducta intachable. O sea, él era capaz de cumplir los 613 mandamientos que están ordenados en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y no solamente eso, los fariseos habían agregado leyes adicionales o subleyes para adaptar esos 613. Entonces, el resultado era que él había miles de leyes literal que cumplir, y él se preocupaba por cumplirlas al pie de la letra. Eso, bueno, hasta cierto punto te causa orgullo, ¿no? De, wow, cumplo todas estas leyes. Pero era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que tenía un celo por Dios, y para él era una blasfemia que reconocieran a este carpintero de Nazaret como el Hijo de Dios. Estaba convencido él que tenía que hacer todo lo posible para combatir este nombre, y con la autoridad de los sacerdotes él perseguía y metía a muchos de los creyentes a la cárcel, y si los mataban, él lo aprobaba. Los sacaba de las sinagogas para castigarlos y para obligarlos a negar, a blasfemar contra el nombre de Jesús. Y su lucha y su obsesión llegaba a tal grado que inclusive ya quería salir a las ciudades extranjeras a hacer esta misma labor. Este es Saúl, Pablo. Ahora, por otro lado, Ananías, él está ubicado en una ciudad que se llama Damasco. Está como a 130 millas o a 6 días de distancia de Jerusalén, y habían llegado cristianos huyendo precisamente de la persecución. Dice la palabra que era un hombre devoto que observaba la ley judía,
y a quien respetaban mucho los judíos que ahí vivían. Él había escuchado esta buena nueva y había respondido al llamado del Espíritu Santo al escucharla y había puesto su fe en Jesús. Y por lo tanto, este hombre, Ananías, se había convertido en uno de los blancos de Pablo. Entonces, con este contexto, te invito a que leamos juntos Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 22, para que veamos esta historia de que nos narra la palabra de qué sucedió con ellos en cuanto a la expansión de la buena noticia. Y te invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra para leerla. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco, donde está Ananías. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse al Damasco, una luz en el cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse a presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Y yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan este nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Me pueden sentarse. ¿No es maravilloso ver cómo desde entonces no hay quien pueda detener la expansión de la buena noticia? ¿No? Y vaya, no es por ponerme político, pero esta situación es como si Trump viniera aquí a Charlotte, invitado por el Partido Republicano para apoyar a sus candidatos, y están felices porque, bueno, Trump va a animar a la gente para que vote, y llega y se para Trump, y les dicen: jóvenes, tenemos que votar por los demócratas, ¿no? Y así, ¿qué? O al revés, que Biden llegara y dijera: tenemos que votar por los republicanos. Era un escándalo lo que estaba sucediendo. ¿Te imaginas? Eso es lo que estaba pasando en las sinagogas. O sea, la gente estaba escuchando a Pablo afirmar que Jesús era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías y que en Él había perdón de los pecados. Entonces imagínate lo que estaba sucediendo. Y bueno, pues
al meditar en esta escritura y en este gran cambio, o sea, podríamos preguntarnos, ¿por qué alguien que amaba tanto a Dios como Saulo, ¿no? Alguien que había sido instruido en las leyes con los mejores maestros, entendiendo las profecías? ¿Por qué alguien así no podía ver esto antes, ¿no? Inclusive no solamente que no lo viera, sino que iba en contra de Jesús. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y tal vez esa pregunta cobra más relevancia si nos la preguntamos a nosotros en el sentido de si podemos o no sucederá que podamos ir avanzando sin darnos cuenta que no vamos en la dirección que Jesús quiere que sigamos. Bueno, entonces eso ya se vuelve más personal, ¿no? ¿Cómo saber si vamos en la dirección adecuada? Bueno, pues en este estudio, en el libro de Hechos, vemos algunas respuestas. Una la vemos con Esteban, el diácono que fue apedreado, que ya de hecho estudiamos sobre él. Él tenía la respuesta cuando le decía a los fariseos en Hechos 7:51, les decía: tercos, duros de corazón, torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¡Wow! Resistencia al Espíritu Santo es lo que tenían, que les impedía ver. El Espíritu Santo estaba activo y les estaba hablando, diciendo: Dios escucha, porque Jesús lo mandó para eso. Entonces no podemos dudar que él estaba activo, pero Esteban decía: se resisten, se resisten. El orgullo que sentían por cumplir esta ley, estos 613 mandamientos, al pie de la letra les hacía pensar que eso los hacía justos ante Dios y los había llevado a no querer abandonar esa posición de orgullo, ¿no? A pesar de que hubiera evidencias en el Antiguo Testamento de que Jesús efectivamente era el Mesías. Eran tercos y entonces ya no tenían un corazón duro. Ya no era un corazón compasivo o un corazón que estuviera dispuesto a entender la misericordia y la gracia de Dios, y mucho menos un corazón capaz de amar. Y por lo tanto tenían oídos torpes, que solo escuchaban lo que querían escuchar. Y tal vez como reflexión es para nosotros, si no nos pasa eso a nosotros a veces, ¿no? Que el orgullo no nos deja ver lo que Dios quiere que hagamos. Y yo creo que es una reflexión que podríamos llevarnos, ¿no? Para estar meditando en ella. Porque Pablo más adelante lo reconocía en esta carta a su discípulo Timoteo, donde le dice que él reconoce que fue un blasfemo, un perseguidor, un insolente, que ahí se ve el orgullo que tenía, que no escuchaba. Y él dice: pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Actuaba con ignorancia. Al no querer escuchar, no escuchas la verdad y actúas con ignorancia. Y entonces eso, hay una frase que siempre me ha resonado a mí, que es: te lleva a actuar con la seguridad que solamente la ignorancia te da. Porque si no sabes, vas seguro, ¿no?, de que no sabes. Pero entonces, ¿cuál debes saber? ¿Cómo sabemos, si vamos en la dirección adecuada? ¿Cómo saberlo? Pues la respuesta sería estando atentos a la guía del Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 26, Pablo también narra este encuentro que tuvo con Jesús en el camino a Damasco. Él en esta parte, él narra en Hechos 26:14, dice: y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces son las patadas que dan los animales, las bestias, para defenderse, ¿no? Y para defenderse. Y aguijón era una lanza corta y gruesa que los labradores usan para picar a las bestias, a los bueyes, para que si no se quieren mover, ir corrigiendo. Y si da una patada o una coz, pues nada más la mueves de lado y le vas picando por otro, pero haces que vaya avanzando. Bueno, pues Pablo estaba como este buey que se resiste a seguir el camino del labrador, y estos pinchazos, ¿no? Estaba tirando las patadas al sentir estos pinchazos del Espíritu Santo, donde él no quiere seguir hasta que se ve obligado a tomar el camino que el Espíritu Santo quiere. El Espíritu Santo le había dado estos pinchazos constantemente. El discurso de Esteban era algo claro que le decía: te estás resistiendo al Espíritu Santo.
La extraordinaria respuesta y transformación de la gente al recibir el Evangelio y ver ese cambio y cómo el Espíritu Santo trabajaba transformando a la gente, era otro aviso que le estaba diciendo. Al ver la difusión del Evangelio, de la buena noticia, de cómo se estaba expandiendo, el mismo Gamaliel, que también ya lo estudiamos creo que fueron 2 mensajes, el mismo Gamaliel, él había dicho, déjenlos, ya que si lo que se propone no es de ellos, van a fracasar. Si no es de Dios, van a fracasar. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y se encontrarán luchando contra Dios. Eso lo dijo su mismo maestro y él se negaba a escuchar. No hizo caso en su orgullo y en vez de reflexionar y cambiar de dirección, se enfurecía cada vez más y se resistía al Espíritu Santo hasta que tuvo este encuentro frontal con Jesús. Y ahí es donde dice Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí? Entonces ya no le quedó duda. O sea, vio que Jesús estaba vivo y que todo lo que estaba haciendo era ir en contra de él. Eso era un shock. O sea, la buena noticia no era fake news, era verdadera, o sea, era real. Y se dio cuenta que cada cristiano que había arrestado, que había matado, que había maltratado, eso es algo que había hecho contra Jesús. Al verlo, se arrepiente y acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Y yo creo que esto es algo que tenemos que tener presente como aprendizaje para saber si vamos por el buen camino o no, que es lo que le dijo Jesús. O sea, yo creo que como idea principal debemos estar atentos a estos empujones, a estos pinchones que nos da el Espíritu Santo, para no resistirlos, sino usarlos para guiarnos en el camino de Jesús. La voy a repetir. Debemos estar atentos a los empujones que da el Espíritu Santo, para no resistirlos, sino usarlos para guiarnos en el camino de Jesús. Y es que hay circunstancias en la vida donde sí surgen. Entonces dices, ouch. O sea, como que de repente ¿no? te cae un 20 y dices, ay, algo hay aquí. Algo me está pidiendo moverme en una dirección. Y yo lo que te invito es a que cuando los sientas no los ignores. Más bien valídalos porque pueden ser del Espíritu Santo. Podrían ser. Y puede ser ese aguijón que te está diciendo, hey, por ahí no. Y entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, hacer como hizo Ananías, decirle a Dios, aquí estoy, Señor, a disposición. Es muy importante este corazón de decir, ok, siento esto, ¿quieres algo de mí? Y platica con Dios, ¿qué es lo que me estás pidiendo hacer? Dime, o sea, ¿hacia dónde me estás guiando? Y cuando lo estás escuchando, pregúntate si está en línea con su palabra, porque su palabra está inspirada por Dios y puedes validar si está en línea. Si yo siento un pinchón y de repente digo, wow, siento como que me debería separar de mi esposa porque tenemos muchos conflictos y es mejor que cada uno ame a Dios bien, a su manera y por el bien de los hijos, para que los hijos no vean el conflicto, yo creo que eso está bien. Bueno, pues puede ser que sea un pinchazo, pero valídalo con la palabra y te vas a dar cuenta que no. O sea, que Dios no quiere que esa unión matrimonial se rompa, sino Él quiere restaurar y que Él tiene el poder de restaurar cualquier relación. Ahora, si por otro lado de repente sientes y dices, wow, tengo que ir a pedirle perdón a esa persona. Y dices, wow, pero esa persona es insolente, me ofende y tengo que ir. Valídalo con la palabra. Y vas a ver que sí. O sea, te va a decir, hey, perdona, te va a decir, ponte a cuentas con la gente. Y bueno, entonces ese pinchazo que estás sintiendo es un llamado para que lo hagas. Y entonces sigue avanzando y utiliza la escritura para hacerlo. Y la idea es que estés hablando constantemente con Él. O sea, que estés orando, estés en oración, validándolo con la palabra, evaluando cuál es el costo. Hay costo a veces, ¿no? Con tus jefes o en tu relación o con amigos que te van a dejar de hablar. Puede haber un costo en esto que te está pidiendo para que estés consciente de lo que te está pidiendo, que hables con Él como Jesús hablaba constantemente con su Padre. En Lucas capítulo 5, 16 dice, Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Lo hacía constante. O sea, Jesús siendo hombre en el mundo vino dispuesto a hacer lo que el Padre le estaba pidiendo. O sea, Él vino 100% hombre y estaba aquí y lo que Él iba a hacer es lo que escuchara el Padre. Él se retiraba a hablar con el Padre, con la ayuda del Espíritu Santo y Él estaba constantemente en oración
pidiéndole que le diera fuerza, que le diera dirección. En fin, tenía una gran misión que cumplir, pero así nosotros también la tenemos. Entonces es importante tener estos pasos. Yo, por ejemplo, a raíz de esto que digo, igual no estoy siendo tan constante en la oración, ya me puse una alarma a las 12 del día, un recordatorio, habla con Dios 10 minutos, 5 minutos. Entonces me suena la alarma, me tomo un break y hablo con Él. Eso es orar, hablar con Él. Y de veras Él actúa y vas teniendo esta sensibilidad a Él. Y si es difícil encontrar esta dirección, también busca a gente madura en la fe que te pueda ayudar a discernir. Y eso es bien importante. La gente madura en la fe tiene al Espíritu Santo dentro de ellos. Todos los que recibimos a Cristo tenemos el Espíritu Santo. La gente madura en la fe refleja los frutos del Espíritu Santo. O sea, tú ves que es una persona transformada que tiene sabiduría de Dios en el sentido de que está dejando que el Espíritu Santo lo guíe. Tú puedes acercarte a esa gente y también que te ayude a discernir para tomar una decisión cuando sientes estas punzadas. Y si tú sientes que si te das cuenta que es del Espíritu Santo, da el paso. O sea, tienes que dar ese paso. Tenemos la elección de aceptar o no la guía del Espíritu Santo. Y aquí es donde ahora podemos ver a Ananías en Damasco, este hombre devoto que conocía la ley, respetado por la comunidad, escuchó la misma noticia que Pablo, de que parecía locura, pero que no contradecía la palabra. No sabemos si al principio se resistió o no, ¿sí? Pero dejó a un lado orgullo, miedo, escuchó la noticia y aceptó el llamado que el Espíritu Santo estaba haciendo para salvación. Y finalmente también evaluó el costo, porque él sabía que iba a pasar a formar parte de este grupo de personas cuya consecuencia iba a ser perseguido. En vez de ser alguien respetado, iba a empezar a ser perseguido. Y ese fue el paso que dio. Y un día el Señor, como leímos, se le aparece y le dice a Ananías, que dice, aquí estoy, Señor. Le da disposición del corazón. Y le da una misión que parece locura, de ir a establecer ahora a Pablo, ¿no? Perdón, a Pablo. Y Ananías prácticamente le dice, bueno, ¿tú estás seguro? O sea, estamos hablando de Pablo, ¿no? ¿Estás seguro que quieres hacer eso? Y está ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Está orando, está hablando con Dios, validando. ¿Realmente quieres que tome esta? Y que le dice Dios, sí, Él va a ser mi instrumento elegido para llevar las buenas noticias a las naciones. Así es que Ananías obedece confiando en Jesús. Prácticamente le dice, bueno, pues si tú me lo pides, va con Pablo, lo trata como un hermano, sin rencor, le impone las manos, Pablo recobra la vista y entonces Pablo recibe al Espíritu Santo y es bautizado. Que de hecho el bautizo es el primer paso de obediencia que todo cristiano da, de decirle al mundo, hey, yo ya sigo a Jesús, ¿no? Ese es el primer paso que nos pide. Si no lo has hecho, tal vez esa puede ser una de las pequeñas punzaditas hoy que estés recibiendo de, hey, igual le tengo que dar ese paso de decirle al mundo que sigo a Jesús. Y Ananías lo integra a la comunidad y está varios días con ellos. Y luego Pablo asume otra misión que parece una locura. O sea, el perseguidor ahora predicando, ¿no?, que en Jesús hay salvación y que sigan al Mesías, lo cual lo convierte en un perseguido. Pero claro, él impulsado con el poder del Espíritu Santo. Y entonces es hermoso ver cómo trabaja Dios. O sea, y así es como va trabajando el Espíritu Santo. Y Dios, nuestro Creador, nos ama, así como ama a Pablo y a Ananías. Y Él nos da también el privilegio de ser parte de su plan de esparcir ese fuego. Él nos invita a eso, de llevar la buena noticia de salvación al mundo. Porque cuando nos reconciliamos con Jesús, Él nos dice, ama a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y entonces la idea es que lo amemos sobre todas las cosas, pero Él no quiere que nos quedemos en este amor vertical de yo te amo, Señor, nada más. No, si ese fuera el caso, Jesús nada más nos hubiera dado ese mandamiento, ¿verdad? El único mandamiento es ama a Dios sobre todas las cosas. Ok, yo amo al Señor. Oye, que la iglesia, bueno, la iglesia no, yo sigo aquí, la iglesia es conflictiva, yo aquí, es importante yo estar en relación con Dios y eso es lo que vale cuando yo voy caminando con el Señor. Lo demás no importa porque yo tengo una relación con el Señor. No, eso está mal porque Él también quiere que tengamos una relación horizontal con el mundo donde Él nos dice ama a tu prójimo como a ti mismo y es otro mandato.
¿sí? Llevando su amor y llevando la buena noticia guiados por el Espíritu Santo para que más gente pueda reconciliarse con Él. ¿Sí? De hecho, es muy claro en el libro de Mateo, le hemos leído y este gran mandamiento que nos da. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Es un mandato, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El mandato, hagan discípulos. Un discípulo es alguien a quien tú vas a ayudar a crecer en su fe y acercarse cada vez más a Cristo. Eso es un discípulo. Tú lo vas a ayudar a hacer eso y a que se acerque más. Y Dios nos llama a hacer ese espacio en nuestra vida para hacer eso. Y nos llama a buscar a esa persona y dedicarle el tiempo para hacerlo. Es un mandato, ¿sí? Él va a guiarnos, va a darnos palabras, el carácter, esta transformación para hacerlo, dependiendo de Él, porque Él es el que está haciendo la obra dentro de nosotros. Entonces, dependiendo de Él, pero también con la ayuda de la comunidad, de nosotros, de los creyentes, porque cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo y podemos apoyar también en esta gran misión. Juntos es como tenemos que hacer esta gran labor, que fue como así como Pablo también fue recibido en la comunidad en Damasco, en la comunidad de creyentes. Así es que yo te pregunto que si ya tienes un discípulo o si has pensado en conseguir un discípulo. Así como Ananías ya le dijiste a Dios, aquí estoy, Señor. ¿Estás dispuesto a responder el llamado que el Espíritu Santo hace de eso, aunque suene complicado? ¿O prefieres ir por tu propio camino como Pablo en un principio, queriendo agradar a Dios con tus propios planes, con tus obras, diciendo, mira, Señor, estas son mis obras para ti, estos son mis planes para ti? ¿Sí? Y resistiéndote al llamado del Espíritu Santo que te dice, hey, haz un discípulo. ¿Sí? Si ese es tu caso, pues probablemente también Jesús diría, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, porque el Espíritu Santo quiere ayudarte y guiarte a hacerlo. Y si ya has empezado a caminar en la fe, o acabas recientemente de empezar a caminar en la fe, Jesús dijo en Mateo 4:19, vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Él promete que si tú lo sigues, Él te va a capacitar. Entonces, si estás empezando a caminar en la fe, congrégate aquí en la comunidad, en los grupos que tenemos para que puedas ir creciendo y preparándote. Porque no va a depender de nuestra capacidad, depende de su poder, ¿sí? Y depende que Él nos vaya transformado. Hay una frase que dice en inglés, pero bueno, en el español, Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama. Y estamos llamados. Entonces, conéctate a la comunidad para crecer. Tú confía y si aún no lo estás haciendo, no resistas. Da el paso y haz un discípulo. Y yo he tenido el privilegio y el regalo de Dios de ver cómo Ana, mi esposa, ha experimentado estos codazos del Espíritu Santo y cómo ella ha respondido a ellos. Y iba a hablar yo de su testimonio y a la hora de estar preparando el mensaje, me dice el Espíritu Santo, oye, pero ¿por qué no dejas que ella lo dé? ¿No? Si ella debe ser la portadora del testimonio, no sé, ¿para qué? ¿Para qué intermediarios? ¿No? Entonces invité a Ana precisamente para que nos hable de cómo el Espíritu Santo está trabajando en tu vida y cómo has avanzado en eso. Gracias. Hola. Bueno, el primer Espíritu Santo fue él. Okay. En el 2010 comencé a tomar unos estudios bíblicos en inglés, que en ese momento solamente estaban en inglés y en chino. Y en mi corazón yo recuerdo varias veces haber pensado, qué increíble sería que estos estudios estuvieran en español. Pasaron como 5 años, llegamos nosotros aquí a Forest Hill y en la primavera del 2018 estaba yo saliendo de mi curso bíblico de Juan, el que yo tomaba en inglés, y había una plática sobre cómo empezar un grupo pequeño o un grupo de vida. En ese momento algo me dijo, quédate al estudio. Hoy día ese algo es el Espíritu, yo le llamo el Espíritu. Pero algo me decía, quédate al estudio, y yo me estaba resistiendo.
Yo estaba a punto de entrar a mi carro y me regresé. No sé qué fue, pero me regresé. Sabemos que fue el Espíritu. Y tomé la plática. Yo decía, no, esto no es para mí. Yo no me quería quedar. A las pocas semanas, hablando con alguien de aquí de la iglesia, se mencionó que sería bueno tener un grupo de mujeres. Y me acuerdo perfecto estar en el Charis Room con esas dos personas y con Jorge. Y yo decía, no, esto no es para mí. Yo no lo voy a hacer. Esto está fuera de mi zona de confort. Yo no puedo guiar mujeres. Y de repente algo dijo, yo lo hago. Empezamos ese grupo y éramos 3 mujeres reuniéndonos aquí arriba. En ese mismo tiempo asistí a un seminario de mi grupo de inglés donde nos dieron la noticia que todo el material ya estaba en español. Entonces ya no había excusa. Una de las alabanzas hablaba y de las que cantaban decía, envíame a mí. Y yo sentía, ¡ay! Sentí claramente que esa era la respuesta a lo que Dios había puesto en mi corazón años atrás y ahora me lo estaba recordando y me lo estaba pidiendo. Él me había capacitado para hacer lo que tenía que hacer. También sentía que Él me decía, todo ese material que has aprendido en otro idioma, para el cual yo te puse en una escuela donde podías tener idiomas, no es para tu regocijo propio y tu uso personal, es para que tú ahora lo lleves a tu comunidad. No es esa relación vertical, es esa relación horizontal. Inicialmente propuse la idea de ser líder en español, pero me dijeron que tenía que tener al menos 10 mujeres, lo cual me desilusionó. Pero dije, no, vamos a hacerlo. Después insistí y comencé en mi casa con 3 personas. Empezamos, para el siguiente año, en el 2019, comenzamos aquí en Forest Hill con esas 3 mujeres. Les pregunté, ¿qué les parece hacer un estudio bíblico formal? Y alguien me dijo, esa es la respuesta a la oración que yo estaba pidiendo. Y eso para mí fue una confirmación de que tenía que seguir adelante, no importaba si tenía 6 mujeres. Ahora en mayo, después de 3 años de tenerlo aquí, terminamos el tercer estudio, que fue el libro de Mateo, con 35 mujeres divididas en 2 grupos, e incluso mujeres que viven fuera de Charlotte. Ni la pandemia, ni nada ha podido detener el crecimiento de este grupo. Cuando reflexiono en esto, me doy cuenta de que el Espíritu Santo es quien nos llama a tomar acción, a hablar, a compartir. Pone en tu boca palabras que no sabes de dónde vienen. Te da la paz de que la obra es de Dios y no es mía. Él va abriendo las puertas, pone las herramientas y su plan sigue. No importa si hay pandemia, no hay pandemia. Él pone el Zoom, quita el Zoom. No hay forma de pararlo. Cuando tenía solamente 3 personas en mi casa, honestamente a veces me desilusionaba, me desinflaba. Pero pensaba, Señor, la obra es tuya y eres tú quien la va a hacer crecer. Y así, como siempre, Él es imparable y Él ha sido fiel. Wow. Gloria a Dios, ¿no? Es un testimonio de cómo Dios nos está dando, ¿no? El Espíritu Santo, pero cómo tenemos que estar atentos y responder a estos llamados. No importa dónde esté tu caminar, mantente sensible a estos empujoncitos. O sea, Él los va a estar dando. Jesús es el labrador de la obra. Jesús está obrando, el Espíritu Santo nos está dirigiendo y a veces es ese aguijón para guiarnos por el camino correcto. Así es que para cerrar, me gustaría leer de Pablo. Al final de su vida, él reflexiona en una carta que le envía a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo. Y él le dice en esta carta,
he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, fiel siguiendo al Espíritu Santo. Por lo demás, me espera una corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Cada uno de nosotros algún día vamos a estar frente al Señor, y si recibimos a Jesús vamos a tener esa corona de justicia. ¿Te imaginas el bello momento que va a ser donde estemos aquí y donde tú puedas ver tal vez a un amigo, un familiar, un tío que también está usando esa corona y te diga: gracias, gracias por acercarme a Jesús? O inclusive conozcas a alguien que ni siquiera conoces y que te diga también: gracias, porque tú compartiste la buena noticia con un primo, con un amigo, y él a su vez la compartió conmigo. Va a ser una escena maravillosa frente al Señor, y es una escena que va a ser para la eternidad, que nos vamos a poder gloriar y tener alegría por la eternidad. Dios te llama a responder al Espíritu Santo en la posición que te encuentras hoy, donde tú estás. Haz un discípulo para ser parte de este gran plan de amor que tiene Dios para su humanidad.